6, versículo número 10, la palabra de Dios, al versículo número 13. Daniel 6, Amén. versículo 10 al versículo número 13. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Leemos tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo número 10, dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Le hacen esa pregunta al rey. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le preguntan eso al rey y el rey respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, dice el rey, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Gracias, Señor amado, te agradezco, bendito Dios. Dios mío, Señor, llénenos con su bendición, Señor amado, para su gloria, Señor amado. Cada uno de nosotros, Señor bendito, recibamos su bendición, Señor bendito, para su gloria en el nombre de Jesús, Señor. Se lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, conforme a su corazón, Señor amado, y para su gloria, Señor, sea, Señor amado, todo, en nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Se puede citar, hermanas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de la palabra de Dios es la fidelidad de Daniel hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. En el versículo número 10 es la continuación de lo que vimos la vez pasada que nos reunimos, que habíamos llegado hasta el versículo número 9 cuando dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ya ve que habían ido con el rey, habían ido con el rey Darío y le habían dicho de que él hiciera esta ley de que a nadie se le podía orar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ningún dios, a ningún hombre, solamente a Darío. Y lo hacían porque le tenían envidia a Daniel y querían que Daniel se pusiera a orar a Dios, al Dios de Israel, y cuando orara al Dios de Israel, al verdadero Dios, que entonces Daniel cometiera una falta contra la ley y entonces ellos poder decirle al rey, mira, Daniel no está obedeciendo la ley y al que no obedecía la ley, pues la paga era la muerte, era lo que era haciendo en la antigüedad. Y aquí hasta la ley decía de que el que no obedeciera esa ley se tenía que echar al foso de los leones, o sea, tenía que recibir la pena de muerte. Es como decir, en nuestro tiempo moderno, el que no acate la ley lo van a llevar así eléctrica, o al que no acate la ley le van a poner la vacuna, esa no vacuna, sino la inyección, la letal. Ajá, para matarlo, pues, o sea, era así, pues, pero de la versión de ellos, que los mataban con animales, que los animales se los tragaran, los despedazaran y los mataran a ellos y eran pedazos. Porque en el tiempo antiguo así se mataban, pues diferente, pues. Entonces ellos querían hacer eso con Daniel por la envidia que le tenían, como lo vimos la vez pasada. Entonces dice la palabra de Dios, el versículo 9, dice así, retrocediendo a la lectura que dimos, dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Firmó el que sí fuera así, que el que hiciera eso, lo que ya expliqué, que recibiera la pena de muerte, pero él no lo hacía para, como lo expliqué la vez pasada, no para que Daniel recibiera la pena de muerte. Él ni cuenta con Daniel. Él no estaba
él no estaba firmando esa ley, no estaba aprobando esa ley para dañar a Daniel. Él nomás porque él quería llegar al punto pues de que, ay, a mí me tomen como Dios, ¿verdad? Por el orgullo de él, ¿verdad? De que, ay, sentirse grande, como sentirse como Dios, pues, ¿verdad? Entonces, por eso él lo estaba haciendo, pero no para estar contra Daniel. Lo que pasa es que los otros querían hacer una trampa a Daniel porque es de la forma que pueden agarrar a Daniel en una falta, pues. Entonces, dice el versículo número 10, dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, como ya miramos en el versículo 9, fíjese lo que hizo Daniel. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su recámara, quiere decir, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pareciera como que Daniel aquí, como si Daniel dijera, ah, bueno, entonces van a matarme si lo hago, entonces lo voy a hacer. Porque dice la Biblia que cuando Daniel se enteró de que o sea, Daniel sabía eso, que esa ley se iba a hacer, pues, ¿verdad? Pero porque él era del gobierno, pero cuando ya se aprobó esa ley, que ya entró en vigor porque el rey la aprobó, en cuanto se da cuenta Daniel dice que cuando se da cuenta, lo que hace es, va y hace lo que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces, aquí dice así, entonces pareciera hasta con más ganas lo hace, ¿verdad? Pareciera. A lo mejor no fue así, pero pareciera, pues como la Biblia lo dice, pues. La cosa, hermanos, aquí lo importante es que Daniel fue un hombre muy valiente y fiel al Señor. Amén. Por eso el tema de la palabra de Dios es la fidelidad de Daniel hacia Dios. Mira, hermanas, la verdad, nosotros como cristianos, gracias a Dios, tenemos mucha libertad, que estamos, gloria a Dios. Sí, Estoy grabando el video, miren, gloria a Dios. Amén. Hay casi 300 videos ya ahorita en el canal. Entonces, tenemos mucha libertad y todo, gloria a Dios y todo, y qué bueno, la verdad, y que nunca la perdamos, que el Señor nos guarde, que nunca la perdamos. Sí. Pero si hubiera una ley en nuestro país, que Dios nos guarde, que nunca pase, pero que hubiera una ley, nomás es un ejemplo nada más, gracias a Dios que no está para su gloria, que fuera, que nosotros, hermanas, nos dieran pena de muerte por estar ahorita aquí reunidos. Y ya ve cómo hay en la calle, está lleno de, parece que estamos en guerra, hay muchos soldados en todas partes, y policías, Guardia Nacional y todo, parece que estamos en guerra, parece. Todo lleno de militares y de todo tipo de vigilancia. Pasan por aquí y escuchan como que está predicando alguien la palabra de Dios, llegan y nos agarran y nos dan pena de muerte. La verdad, hermano, lo que uno hace, lo más seguro es, no, pues ya no hace servicio, ¿sabes? Porque nos asustamos. Es bien fácil decir, no, hermano, yo muero por Cristo, uno dice, ¿verdad? Uno dice, pero ya cuando es de verdad, que ir a la verdad, ahí está eso, y si, fíjate que está ese problema, y si tú hablas de Cristo, esa persona ahí trae un cuchillo o trae una pistola, te va a matar. Si pasa, si es así, uno se queda callado. Sí nos da miedo. Al final, obviamente, que si estuviéramos en esa condición, puede ser que uno al final, el Espíritu Santo nos toque y nos dé el valor hasta del inicio o en medio del tiempo que estemos pasando ahí, si es un lapso de tiempo que pasaría uno eso, que nos guarde. Sí. O al final uno se llena de valor por el Espíritu Santo y uno, no, el Señor es mi Rey, gloria a Dios, y que me maten si Dios quiere, ¿verdad? Y uno lo hace, ¿verdad? Pero es por el poder del Espíritu Santo y todo, porque uno humanamente, pues uno se asusta, pues es normal. Entonces Daniel aquí lo que está haciendo es bien valiente, porque él se mete, cuando se aprueba lo que él hace, se mete a su casa, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén, cuando estaba antes el templo de Dios, que había estado anteriormente, y se pone a orar. Se pone a hacer lo que no debe hacer, y no que le van a decir, ¡ay, Daniel, lo estás haciendo! Y te van a multar, o te van a meter en la cárcel. No, te van a matar. O sea, lo mataban, pues, si él lo hacía. Quien sea, no nomás Daniel, quien sea que lo hiciera. Pero si Daniel lo hacía, también le pasaba igual que a todos, pues. Y Daniel lo que hizo entró en cuanto se puso esa ley, él entró a su casa, abrió las ventanas con dirección a Jerusalén,
como nosotros que oramos dirección al cielo donde está el Señor. Él direcciona a Jerusalén donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba antes el templo de Dios, que allá estaba Dios, su presencia. También buscando a su Dios, Él, como nosotros al cielo. Y Él se puso a orar y 3 veces al día lo hacía. Entonces Daniel era una persona fiel al Señor. Era fiel al Señor y esta fidelidad al Señor, pues después se descubrió. Porque ya ve que dice aquí la palabra de Dios, y cuando leímos hasta el 13, dice que los hombres que habían impulsado al rey a que hiciera esa ley, lo miraron, fueron a su casa y lo vieron orando, porque ese era el plan. Hacer esa ley, no por todo el país, sino por ese hombre, ellos, en su corazón. Darío ni cuenta, ¿verdad? Con Daniel, Darío nomás se quería sentir que él es Dios, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Van a gloriarse. Pero ellos era por Daniel. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron la ley y fueron a ver a Daniel a ver si caía. Como cuando alguien pone una trampa para atrapar algo y para agarrar algo, pues, y una presa y están cazando ahí a ver si cayó o no cayó. O la gente que nos pone trampa, o si uno llegó a poner una trampa, no sé, y la gente está cazando a uno, o uno cazaba a la gente, no sé si nos llegó a pasar, no sé, a alguien para ver si la gente ahí, a ver si caíste la gente ahí atenta, ¿verdad? Ellos fueron atentos a ver y se dieron cuenta que él oraba 3 veces al día. Bendito sea. Fíjense, hermanas, que nosotros a veces no oramos ni una vez al día. Y tenemos libertad. Y él, cada que oraba, lo podían matar. Por una vez que oraba nomás. Y lo hacía 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia dirección donde estaba antes el templo de Dios, como diciendo, como con dirección a su Dios, pues. Amén. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos. Lo que Dios nos lleva, hermanas, en esto a nosotros, es de que nosotros tenemos que esforzarnos, porque uno no ora, porque uno no lee la Biblia, porque uno no busca de Dios, uno no tiene búsqueda de Dios a veces, ¿verdad? Hay hermanos que no buscan de Dios. Me acuerdo de un pastor que dijo hace mucho, dijo de que ese hermano le gusta mucho estudiar y lee muchos libros y todo. El hermano todavía sigue en el camino de Dios, persevera el hermano. Y dice el hermano, él estaba hablando, el hermano, y habla de que todos tenemos el mismo tiempo, pues. O sea, uno no puede decir, tal hermano sí puede leer la Biblia, pero tal hermana no. Porque por eso, por lo otro, porque todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos, y nadie tenemos tiempo. Unos sí tienen tiempo, ¿verdad? Pero muchos no tenemos tiempo, y no tenemos tiempo de verdad. Pero tenemos que hacer un tiempo, un hueco, aunque sea muy pequeño, pero aunque sea, pero para buscar de Dios, para leer, para orar, para buscar de Dios, aunque sea minutos para hacerlo. Amén. Entonces, nosotros, aquí lo que Dios nos quiere llevar a nosotros, hermanas, es de que nosotros tenemos que esforzarnos por nuestra entrega al Señor, con la fidelidad de Daniel, porque él se esforzó él se esforzó para poder estar con su Dios en comunión, aún arriesgando su vida. 3 veces al día arriesgaba su vida para poder estar en comunión con Dios, para poder recibir el perdón, que Dios le perdonara sus pecados, para que Dios le ayudara en sus necesidades, igual que nosotros que tenemos pecados, necesidades y tanta cosa. Entonces él se acercaba a Dios 3 veces al día por esas cosas, poniendo en riesgo su vida. Y era difícil, más difícil que nosotros, porque nosotros lo que puede ser que no tenemos tiempo, tenemos cansancio, tenemos cosas, tenemos responsabilidades, pero él, cada que lo hacía, lo podían matar, pues, lo podían llevar a la muerte, perdón. Entonces, ahí Dios nos muestra cómo nosotros tenemos que hacer un espacio para buscar de Dios. En la fidelidad de Daniel hacia Dios, en este sentido, se muestra porque el esfuerzo que él hacía, no nada más era un limitante humano como nosotros lo tenemos a veces, de que no tenemos tiempo, sino que él ponía en juego su vida, pues. Entonces nosotros tenemos que buscar un espacio para buscar a Dios, pues. Ya ve, Daniel pues fue hasta descubierto, hasta lo descubrieron.
lo descubrieron y fueron y le dicen, y van con el rey, esos hombres que eran bien labiosos y ya al rey le habían agarrado su manera ya. Que si lo ponemos como pavos reales, es como la gente barbera en los trabajos y en todas partes. Si le dan por su lado al jefe o le dan por su lado a la gente que tiene autoridad, saben que la gente les va a hacer caso. Y ya se la saben y les llegan barbeando, pues como dice uno en la calle, ¿verdad? Bueno, nosotros no decimos así, ¿verdad? Pero como se dice en la calle, o decíamos nosotros antes a lo mejor, no sé si decíamos o no, no sé, ¿verdad? Si decían o no ustedes, pues o yo sí decía, le hacen la barba, yo sí decía así. Ahí anda la gente haciendo la barba, dice la gente del lambiscón, dice la gente. Entonces, ya sabían cómo hacerle para hacer que el rey cayera en lo que tenía que hacer. Lo levantaban y el rey, oh, sí, y lo movían. Y sin saber el rey que se creía en el pavo real, lo movían a su antojo y hacía él lo que ellos querían, no lo que él quería. Y él se creía el grande, el que tenía el poder, pero en realidad los que tenían el control eran ellos, no él. Haz esta ley para que te alaben, ¿verdad? Para que te oren como a Dios. Y él, sí. Y ellos nomás para atrapar a Daniel. Y él, sí, porque yo así. Y sin saber, sí, estamos jugando nomás para hacer lo que queremos. Entonces llegan, cuando ya descubrieron a Daniel, llegan con él. Y cuando llegan, como llegan es haciéndole una pregunta, ¿verdad? Y le hacen la pregunta de que si él no había hecho el edicto ese. El edicto que no podían orar a nadie, solamente a él. Y cuando él llega, cuando le dicen eso, pues, ¿qué están haciendo? Pues le están levantando el ego, hermanas. Le están levantando el ego. Y él dice, sí, dice, y hasta el rey dice, sí, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Lo mismo que le habían dicho ellos. Firma esto. Ellos cuando le presentaron la ley al rey, porque fue idea de ellos la ley. Cuando le presentaron la ley al rey, le dijeron que el rey hiciera esa ley para que él fuera pues vanagloriado y todo así, pero ellos porque tenían otros planes. Y le dicen, conforme a la ley de Media y de Persia, le dicen ellos al rey, le dicen, la cual no puede ser pues abrogada. O sea, si se pone, tiene que cumplirse a la fuerza. Nadie puede contra eso. Si se ponía, hermanas, ni el mismo rey podía hacer nada al respecto. Era bien tremendo la ley. Y hermanas, antes de que llegara Darío, cuando estaba Nabucodonosor, más para atrás, porque todavía más para atrás estaba Nabucodonosor, porque antes de él ya ve que estaba Belsasar, y hubo varios reyes y todo, ¿no? Pero cuando estaban los reyes babilónicos, que Belsasar ni rey era, ya vimos cómo era toda la cosa cuando vimos en su momento. Pero cuando estaban los reyes babilónicos, su palabra era la ley, ¿verdad? Sí, como si decía el rey, ahora el rey se levantó con capricho y decía, ahora esto es así. Y no es porque dijo él así, porque se le antojó, se levantó pues, didioso pues, o lo que sea. Ya eso era así. Y mañana, no, pues mejor no, porque ya no me gusta, ya no quiero, ya se puso caprichoso, o porque anda ahí nomás haciendo cosas porque anda pues de caprichoso, ya, porque ya es idioso el rey. Y todo lo que decía así era así, ahora no es así, ahora sí es así, ahora no es así, ahora mejor va a ser así, pero vamos a hacer un cambito. Todo lo que decía eran así, hermanas. Pero con la ley de Media y de Persia no era así. Cuando llegó Darío, ese imperio, se hacían leyes, y cuando la ley se hacía, si el rey firmaba la ley, se hacía la ley, ya aunque el rey dijera, ya no quiero eso, ya no podía hacer nada, ya se quedaba. Era diferente que como con los babilonios. Estaba en Babilonia Darío, pero ya era el rey, ya él venía del imperio de Persia y de Media, que era diferente que ellos. Cuando hacían una ley, el mismo rey la podía quitar. Era algo diferente, hermanas. Entonces, ellos cuando le llegan y le dicen al rey, por eso le dicen al rey, que promulgue la ley conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, para que lo alabaran a él como a Dios. Se hace la ley y todo, y cuando ya pasa todo lo que vimos de Daniel y todo lo que le oró al Señor y todo como debe de ser, que gracias al Espíritu Santo que lo fortaleció y le ayudó,
Si no, Daniel hubiera estado bien asustado y hubiera dicho, ay, pues de aquí ya me divorcio del Señor y ya me quedo aquí. Ay, Señor, perdóname, Señor, y cuando me muera que me vaya contigo. La verdad, no es porque el Espíritu Santo le ayudó, sino nosotros como hombres, hermanas, nos acobardamos, cualquier cosita que nos pase, ya sentimos que, ay, Señor. Es por el Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Para su gloria del Espíritu Santo, del Señor bendito. Bendito sea, Señor amado, te amamos. Amén, amén. Bendito sea el Señor, lo sabe, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermanas, por eso cuando ya está la ley y que lo agarran a Daniel haciendo lo que no debe hacer, según la ley, pero si aprobado por Dios, obviamente orar a Dios, y que ya estaba la ley que no podía hacerlo, conforme a la ley de Media y de Persia, que tiene que cumplirse porque ya ni el rey la puede quitar, ni el rey la puede quitar esa ley. Van y le dicen al rey y otra vez a jugar con él, como que ya le agarraron el modo, pues, de que a lo ponemos como pavo real y lo hacemos como quiere y hace lo que queremos. Vamos a moverlo para que mate a Daniel una vez, que es lo que queremos. Se nos está cumpliendo todo el plan, ¿verdad? Porque es el plan, por eso se hizo todo. Y van con el rey, ¡oh, rey! ¿Verdad? ¿No te acuerdas que tú dijiste que se hiciera una ley? Que nomás a ti te tendrían que adorar, ni a ningún dios, ni a ningún hombre, solamente a ti. Y le dan en su pata de palo, ¿verdad? De que se quiere creer Dios, ¿verdad? Por eso esa ley, porque quería estar como Dios un mes, 30 días quería estar como Dios. Un mes quería estar como Dios, fíjese. Una locura. Amén. Entonces cuando le dan en su pata de palo, como dice uno, él, oh sí, dice, conforme a la ley de Media y de Persia, dice Darío, aquí lo leímos, que no puede ser abrogado, o sea, que tiene que cumplirse, que hasta ni yo la puedo, quitar, o sea, se hace porque se hace, me tienen que orar como Dios, si no, los matamos, ¿verdad? No se puede hacer nada al respecto. Pero él no pensaba, él sí tenía buenas intenciones con Daniel, apreciaba muchísimo a Daniel, pero no sabía que ahí era para Daniel todo, pues por eso él hacía todo eso. Y él pensaba nomás en su vanagloria, ay, no soy como Dios, ¿verdad? 30 días. Fíjese, hermana, cómo hasta pensar, caber en la cabeza, ¿cómo te vas a hacer Dios por 30 días? Eres un hombre, no te puede hacer nunca Dios, y ¿a poco tú te vas a hacer Dios 30 días? O sea, es algo como que no tiene sentido, pues, ¿verdad? Pero así es el ser humano, pues, ¿verdad? Y aunque lo entienda o no lo entienda, de todos modos, pues está bien con que, ¿verdad? Es una locura, pues. Pero le entran ellos con lascivia, pues, o sea, con ¿cómo se dice? Perdón, me equivoqué de palabra, con malicia, con astucia. Con astucia, quise decir eso, es que no sé, me equivoqué de palabra. La cosa, hermanas, de que le llegan así para que él quiera, pues, matar a Daniel, pues. Eso no lo quieren llevar. Y aquí es donde nosotros nos vamos a tener ahorita en la parte de Daniel. Vamos a ver más de Daniel, pero en otra ocasión ahorita vamos a seguir. Tomando el servicio, vamos a seguir. Amén. Pero la cosa, hermanas, que hasta este punto que vamos, Daniel no se acobardó y él hizo un espacio para buscar a Dios. Aquí se ve la fidelidad de Daniel. Amén. Ellos quieren matar a Daniel. Darío no, los otros del gobierno, pero Daniel está poniendo en riesgo su vida 3 veces al día por Dios. Amén. Porque tiene necesidad de Dios, porque ama a Dios, porque cree en Él, porque es su Dios, porque es todo para Él. Amén. Porque sin Dios no somos nada. Amén. Y Él es el único que nos puede ayudar y nos ayuda. Amén. Porque sin Él no tiene sentido nuestra vida. Amén. Sin Él no tiene la verdad sentido nuestra vida, hermana. No tiene chiste. Así No es. tiene chiste sin la vida, sin el Señor. Como dice la palabra de Dios, le dice el salmista a Dios, le dice, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Aleluya. O sea, en el mundo tú eres mi parte. Amén. O sea, nuestro sentido es el Señor. Sin el Señor no tenemos nada. Con el Señor no tenemos nada humanamente, pero tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, aleluya. Entonces, hermanas, el Señor quiere que seamos como Daniel, que busquemos un espacio nosotros para buscar a Dios. Que empecemos, aunque es bien difícil, empezar a dejar
en que sean minutitos y leer un versículo de la Biblia, orar poquito, leer unos versículos, poner la Biblia en audio, hacer algo, pero buscar de Dios. Él lo hacía con el problema que tenía de que cada que lo hacía, su vida estaba en peligro y nosotros no tenemos el tiempo y si lo hacemos gastamos otras cosas que tenemos que hacer o el descanso, lo que sea, o estamos presionados con las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer esfuerzo para poder buscar a Dios como Él hacía el esfuerzo de poner a riesgo su vida para buscar a Dios. Yo les iba a leer una porción de la Biblia, pero mejor nomás se la voy a comentar y usted si quiere la lee después. Les voy a decir la porción de la Biblia por si la quiere buscar después. Es Marcos capítulo 1, versículo 29 al versículo 39. En esa porción de la Biblia, Jesucristo anda en su ministerio y llega a la casa de Simón. Y cuando llega a la casa de Simón, la suegra de Simón, porque Simón tenía a su esposa, estaba enferma la suegra, y le dicen a Jesús que estaba enferma porque querían que Jesús la sanara. Pues obviamente todos siempre estamos, Señor, sánanos, Señor, y sana también a este, sana a este. Porque pues andamos siempre con la necesidad, pues y le piden al Señor que nos ayude. Pues así somos los seres humanos, tenemos necesidad, solamente Dios no tiene necesidad de nada. Amén. Y le pidió al Señor, el Señor que es tan bueno, la sanó a la mujer rápidamente. La Biblia muestra que instantáneamente la sana. Y la mujer estaba enferma y la sana instantáneamente y la mujer empieza a hacer cosas, empieza bien activa la señora. Y anda ahí la suegra, allá anda esa señora haciendo las cosas, la suegra de Simón, de su casa, pues. Y lo que sucede, pues, hermanos, pues pasan cosas, después llegan a la puerta de la casa, llevan a mucha gente para que Jesús los sane, Jesús los empieza a tocar y los empieza a sanar, el Señor poniéndole la mano. Los toca, los sana, llevan endemoniados, saca demonios de las personas y todo. Pero pues sigue pasando el tiempo, eso sigue avanzando el tiempo, pues las horas como siempre, pues el tiempo, estamos aquí en el mundo, pues uno ve, se hace día, otro día va cambiando, se pasan las horas, los minutos, ¿no? Se hace más noche, hermanas. Y cuando se hace más noche, pues ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que sucede cuando se hace noche, pues nos vamos a dormir, ¿verdad? Se van a dormir las personas, todos se van y se acuestan pues a descansarnos de lo que hicieron en el día, no hicieron nada, pero pues uno se acuesta para dormir ya, a descansar. Entonces, lo que sucede es que todos se acuestan, pero dice la Biblia que Jesús muy temprano, todavía no amanecía y muy temprano se levanta muy de mañana, dice la palabra de Dios. Y Jesús lo que hace, hermanas, se va de ahí a otro lugar y empieza a orar. Y lo que pasa es que Jesús está orando allá mientras todos están descansando, están dormidos. Cuando llega el día, ya amanece, hermanas, ya es de día. La Biblia muestra de que van a buscar a Jesús y cuando van a buscar a Jesús allá en la casa de Simón porque sabían que estaba allá, resulta que Jesús no está y ellos buscan, pues ¿dónde está Jesús? Y van y buscan a Jesús y Jesús estaba en otro lugar, que ahí se amaneció Jesús orando. Entonces cuando llegan con Jesús, Jesús les dice que vayan con él porque tiene que ir a dar la palabra a otras partes, pues, a otra parte. Que porque para eso él vino, pues para dar el evangelio. Amén. Pero cuando sucede todo eso, hermanas, lo que sucede es lo que Dios nos está hablando en esta tarde, que tenemos que apartar un tiempo que no lo tengamos para buscar a Dios. Mientras todos están dormidos, descansando, dice la Biblia que Jesús se cansaba, dice la Biblia, y Jesús cansado del camino porque se cansaba. Jesús tuvo hambre, cuando Jesús tuvo hambre quiso comer de la higuera y que no tenía que comer porque Jesús le daba hambre, le daba sed, se cansaba, le dolía a veces el cuerpo, o sea, cosas le pasaban al Señor, pues, porque tenía un cuerpo humano y todavía lo tiene, pero glorificado. Entonces, Jesucristo, en vez de estar descansando porque se cansaba el Señor, en vez de estar descansando como todos ya en la noche descansados, ya anduvimos sirviéndole al Señor la obra y fue de bendición, nos merecemos descansar y gloria a Dios. No, Jesús en vez de que estuviera descansando, él estaba orando allá al Señor aparte, desperdiciando su descanso. Y ya como lo desperdició su descanso, las últimas horas para que amaneciera,
llegan y le hablan y se tiene que ir a hacer la obra, a trabajar. Pero no descansó, desperdició su descanso. Entonces Jesús les dice, vamos, porque para esto vine, dice, para dar la palabra. Y desperdició su descanso. Y los demás sí lo aprovecharon, pero él lo desperdició, porque si él hubiera aprovechado, hermanos, lo que hubiera pasado, que él no hubiera tenido ese tiempo de oración con su Padre. Hubiera perdido la oportunidad de haber estado orando, buscando de Dios, buscando de su Padre, que Jesús mismo es Dios también, pero es la persona del Hijo. Ya no sabemos todo esto, pero ¿verdad? ¿Para qué lo explico? Entonces, hermanas, ahí lo que el Señor Jesús nos muestra con su vida, lo que Él hizo, de que a veces tenemos que desperdiciar tiempo de nuestro descanso, de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer, y apartar un momento, aunque no lo tenemos. Jesús no lo tenía porque era el momento de su descanso, porque tú estuvo haciendo cosas, y cuando tocaba ya descansar, descansas o horas, o qué hacemos, ¿verdad? Y pues los desperdicio, y al rato llegan ya por mí, y ya vinimos, ya estamos bien frescos, y Jesús, no, pues yo acabo de orar, ¿verdad? Vámonos, y se iba. Entonces Jesús nos muestra lo que Dios nos habla en Daniel, de que tenemos que apartar un tiempo para Dios. Daniel lo apartaba aunque su vida estaba en peligro cada que lo hacía. Y 3 veces al día ponía en peligro su vida, de que lo podían llevar a matarlo, a aventarlo a animales que lo mataran, a mordidas, a zarpazos. Se lo tragaran, lo mataran, lo quebraran los huesos y de todo, pues. Pero él lo hacía por Dios, pues. Apartaba el tiempo para Dios, al que su vida estaba en peligro, y Jesús desperdició su descanso en esa ocasión. Y en otros casos también la Biblia muestra que pasó, no nada más como ahí, que fueron unas horas, sino en otras partes dice que Jesús pasó la noche orando a Dios, también dice. Entonces Jesús desperdiciaba a veces su descanso, desperdiciaba su tiempo para poder hacer un espacio para Dios, porque si no lo hacía el espacio, pues no iba a buscar a Dios. Por eso les decía yo a usted al inicio, les decía a ustedes de que me acordé de un pastor de que decía de que todos tenemos las mismas horas, pues. Todos tenemos las mismas horas, todos tenemos cosas que hacer, unos más, unos menos. Pero todos, aunque tenemos más o menos, tenemos que hacer un espacio para buscar a Dios, porque todos tenemos las mismas horas y tenemos que buscar. Nadie puede decir, no es que usted busque a Dios porque su día es de más horas, hermano. Su día es de 36 horas, ¿verdad? O sea, todos tenemos las mismas horas y todos tenemos que hacer un espacio que sea pequeñito para buscar a Dios. Pues por eso le dije, si puede leer que sea unos un versículo, le dije. Lea un versículo, o sea, ponga la Biblia en audio, no sé, ore poquito, aunque sea, pero hágalo, busque de Dios y apartar un tiempo. Es lo que Dios nos muestra en este ejemplo de la fidelidad de Daniel hacia Dios. Su fidelidad de cómo él prefirió a Dios, aún poniendo en peligro su vida, prefirió a Dios. Pero también nos muestra de cómo nosotros tenemos que apartar un tiempo para Dios, aunque sea difícil, porque para él era más difícil que a nosotros. A nosotros lo que nos puede pasar es que andemos todos modorros al siguiente día, ¿verdad? O que andemos bien presionados, o se nos enoje a alguien porque no lo hicimos las cosas, ¿verdad? A lo mejor. Pero él era peor porque él sí buscaba de Dios y apartaba ese tiempo. A él lo podían llevar a la pena de muerte, pues. Y Tomo lo hacía hasta 3 veces, no una vez, 3 veces. Y no una vez a la semana, lo hacía diario, 3 veces al día. Hasta lo agarraron haciéndolo. Y van y dicen al rey, y le dicen lo que ya vimos. Entonces, vamos a orar, hermanas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque la verdad no podemos, porque todos tenemos cosas, y es muy difícil buscar de Dios. Es muy difícil buscar de Dios. Es difícil orar, aunque tengamos tiempo, es difícil, y más, si no hay tiempo, más difícil. Es difícil leer la Biblia, aunque tengamos tiempo, si no tenemos tiempo, pues más difícil todavía. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder apartar un tiempo como Jesús lo hacía, como Daniel lo hacía, para poder buscar de Dios. Y tal vez estos tiempos se van a desperdiciar, como a Jesús se le desperdiciaba su tiempo, ¿verdad? Que toda la noche pasó orando, que hay un tiempo también orando a Dios, que le comenté de Marcos también. Pero tenía comunión con su Dios, pues sí, con su Padre y Dios, que también Jesús es Dios, ¿verdad? A lo mejor
Nomás Dios sabe, ¿verdad? A lo mejor Jesús a veces andaba, se sentía, como uno dice, modorro, cansado, porque no dormía, porque toda la noche he dormido. A lo mejor el Espíritu Santo lo ayudaba, se sentía bien, pero también como Jesús mismo quería, y el Padre, el Espíritu Santo, de que Él sintiera lo que es humano, que se cansara, que sintiera esto, que sintiera el hambre, que sintiera todo. A lo mejor le dejaba también sentir, tal vez, más Dios sabe, el cansancio, pero Él todo lo hacía. De que no dormí, me siento así, pero Él decía, bueno, pues, sea una cosa, sea otra, Él lo hacía para el Señor y desperdiciaba su descanso, hermano. Apartaba el tiempo para Dios. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar ahorita, que Dios nos ayude a que nada ni nadie nos impida buscar a Dios, que es amenazas o lo que sea. Dios nos guarde y nos va a guardar de que nos pase eso, pero que nada nos impida, como a Daniel, y también que Dios nos ayude, como Jesús lo hacía y Daniel, a apartar un espacio, aunque sea pequeñito, pero a pasar un espacio, hermanas, para buscar a Dios, porque tenemos que hacer eso, apartar algo para buscar a Dios. Nuestra comunión con Dios se debe de restaurar. Amén. Nuestra comunión con Dios que se restaure. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Gracias.